Muy buenas mis amigos de Miércoles Astrales, nuevamente ya con ustedes y hoy vamos a ver la segunda y última parte de Quirón, que habíamos dicho que regía en este caso en el signo de Virgo y de Sagitario y por tanto su detrimento, su exilio, ¿no? Eran en los signos opuestos, es decir, en el signo de Piscis y de Géminis. Y según los astrólogos se exalta en el signo de Tauro, por tanto su caída sería en el signo de Escorpio. Ahora, Quirón es considerado tanto desde el punto de vista clasificatorio, desde el punto de vista astronómico, como un centauro, igual que desde el punto de vista mitológico. Sabían que era el centauro maestro de toda una serie de héroes de la mitología grecolatina. Y aquí él es un poco análogo a este mito que corre alrededor de la figura de Quirón en la interpretación que uno tiene de la localización de él en cada una de sus cartas. Por ejemplo, como se sabe, él, o sea, su fallecimiento finalmente es dado, resulta de una flecha envenenada que le lanza a Heracles o Hércules de manera accidental, que era uno de sus discípulos preferidos, pero que este dolor que representa esta flecha que venía envenenada, que finalmente, como se sabe, le da la muerte porque hace un intercambio, como habíamos hablado el programa pasado con Prometeo. O sea, él le entrega a Prometeo su inmortalidad como Dios y Prometeo pues trasciende como el ser humano que es en la tierra y así puede morir en paz finalmente Quirón. Pero este dolor que representa la herida dada por ese flechazo envenenado es un poco análogo al dolor que podemos sentir nosotros en un momento determinado por cualquier tipo de asunto. Esto se ve en nuestra carta, quiere decir, es el punto doloroso que tenemos nosotros por algo en el pasado, por algo que nos falta, por rechazos, por abandonos en sentido general. Y esto está dado, por supuesto, en la casa y en el signo donde se localice Quirón. También vamos a ver la parte positiva de Quirón, que es la parte pedagógica. Él era el maestro, como habíamos comentado, no solo de Heracles, sino también de Esculapio. Por tanto, él es semejante a la capacidad que tenía como maestro, ¿no? Como pedagogo. En este caso, por ejemplo, es nuestra capacidad en el lugar donde se localice nuestra carta, de enseñar a los demás nuestras experiencias. Por eso a veces que vemos que ese dolor que tenemos, esa experiencia, esa gran prueba que podemos tener, es la que nos sirve después para aprender nosotros y enseñarles a los demás. Por tanto, en el caso, por ejemplo, de Esculapio, que era su discípulo principal en este caso de medicina, porque él no solo enseñaba las artes de guerra o las artes marciales, como era el caso de Heracles y otros discípulos, sino también enseñaba todo tipo de arte, entre ellas el arte de la medicina. Incluso hablábamos en el programa pasado que incluso la palabra quirófano viene de Quirón, porque él enseñaba cirugía, entre otras cosas, a sus discípulos. Y aquí es nuestra capacidad natural de sanación. Esto es que, bueno, si está combinado, porque esta es la combinación también de los planetas, un Quirón muy bien aspectado en casa 6, casa 10, bien aspectado incluso con Mercurio, que tiene que ver con la medicina, y da excelentes médicos. Si está bien aspectado con Marte, pues es el mejor cirujano que podamos tener también. Es decir, aquí hay toda una serie de combinaciones que son las que realmente nos dan los matices, pero si incluso en el lugar donde se localice no tiene aspecto con ninguno de estos planetas, también es nuestra capacidad de sanación natural. Hay personas que sanan con las manos o con el pensamiento sencillamente, o de la manera más simple del mundo. Son de estas personas que están al cuidado de un enfermo o sencillamente acompañando a un enfermo que está en un hospital, sea nuestro amigo, nuestra familiar, y a veces esta compañía hace que la persona se restaure con respecto a su salud, porque es el aura también. No hay cosa más negativa que una persona enferma con una persona con una aura negativa al lado puede empeorar. Pero cuando hay una preocupación sana, hay un optimismo, y esto tiene que ver con Quirón también para el caso de sanar la persona.
Ahora, hay que ver también, y esto es muy importante, cuando se descubre un planeta o un cuerpo celeste, como el caso de Quirón, el marco histórico que se desarrolla, que se está desarrollando en ese momento. Decíamos que se había descubierto en el año exactamente 1977, es decir, en la década de 1970, y qué está ocurriendo en esa época con respecto a este cuerpo celeste. Bueno, si hablábamos de sanación, recuerden que los años 70, los años 60 y 70 sobre todo, fueron aquellos años de la ebullición del New Age, es decir, esta corriente cultural que se inició en Europa, en Alemania específicamente, en Austria, y que después se exportó hacia los Estados Unidos. Y es una corriente, o sea, una nueva era de pensamiento en sentido general que incluía desde vestuarios, tipos de música, filosofías, etcétera, pero también aquí incluía los tipos de sanaciones que no eran convencionales, o sea, independientemente de toda la medicina occidental que se conocía, empezaron toda una serie de prácticas de la medicina oriental ya, o sea, empezó a un nivel así como hacían los mismos conciertos y las mismas cosas, sean estas ferias gigantescas, sobre todo eso se dio mucho aquí en los Estados Unidos, y en esa fiesta, pues en esas ferias, pues hacía esta música muy particular de New Age, pero también se ofrecían medicamentos naturales, habían personas que lo mismo te hacían acupuntura, que daban masajes, o sea, se fue a todo lo tradicional de la cultura oriental, y esto tiene mucho que ver con el descubrimiento de Quirón y lo que trajo alrededor de esto. También hay que localizar desde el punto de vista astronómico a Quirón entre la órbita de los planetas Saturno y Urano. Saturno representa, por supuesto, el pasado, es Cronos, el dios del tiempo, y Urano un poco que representa el futuro. Por tanto, él está entre estos dos planetas y se considera que entonces él sería el presente en este caso, el aquí ahora. Y es muy importante esto porque el aquí ahora es lo que tenemos que tener nosotros presente siempre. A veces estamos anclados en el pasado sin resolver nada, o a veces estamos pensando demasiado en el futuro sin ver lo que tenemos preparado en este momento. Y es importante el sentirse aquí ahora todo el tiempo para ver quizás un futuro. Y de esto también se trata Quirón, de este glifo que hablábamos con el círculo que representa el espíritu y la llave que tiene encima, que un poco es la llave que abre las puertas también, no solo del futuro, sino las puede abrir o las puede cerrar en dependencia de cómo nosotros estemos en este sentido, preparados para un futuro. Ahora vamos, como siempre, a pasar a ver cómo está el cielo, que por cierto está abriendo esta semana con una cuadratura de Marte-Saturno extremadamente peligrosa, porque Marte está en el signo de Sagitario y Saturno está en el signo de Piscis. Sobre todo para los signos de Escorpio, de Aries, de Sagitario, Capricornio y Piscis, que nos traería esta cuadratura. Bueno, recuerden que son los dos maléficos, Saturno y Marte en cuadratura. Este aspecto, por supuesto, es muy negativo, sobre todo a nivel global, para problemas de diplomacia, de viajes, de relaciones internacionales tensas. Ahora mismo, desde el punto de vista del aire, por ejemplo, vemos que está cerrado el espacio de Venezuela, y no por razones humanistas, ni mucho menos, sino por problemas bélicos, y es muy realmente peligroso esta tensión. Se puede agravar, por supuesto, mucho más. Ahora, a nivel individual, ¿qué nos podría traer, sobre todo para estos signos que he mencionado? Bueno, evitar, por ejemplo, confrontaciones a nivel académico, a nivel de universidades, también viajes que pueden resultar incómodos. Recuerden que Saturno son los obstáculos, todas las dificultades, y en el mejor de los casos posponerlos si tenemos esta oportunidad para que pase esa cuadratura dentro de una semana más o menos y poder hacer ese viaje. Es muy importante esto a veces tener en cuenta, que es muy bueno viajar. Si no nos queda más remedio, sabemos que no. Bueno, el viaje puede ser incómodo, no nos queda más remedio, pero si lo podemos posponer mucho mejor.
También hay un aspecto tenso entre Mercurio y la Luna, un aspecto de oposición, es menos tenso que la cuadratura, entre Mercurio que está en Escorpio y la Luna que está exaltada en Tauro. Luna exaltada ya habla siempre de exaltación de sentimientos. Por tanto, para los signos de Virgo, de Géminis, Escorpio, Tauro y Cáncer, ¿qué nos traería? Bueno, pues un asunto económico, es decir, un asunto de dinero, podría llevar a un descontento, a discusiones y verse uno afectado nuestros sentimientos. Recuerden que está la Luna a través de estas discusiones y malentendidos que pueden existir y nos afectan mucho desde el punto de vista emotivo, porque cesa la comunicación y empieza las emociones y nuestra sensibilidad a ponerse de manifiesto. Sin embargo, también este Mercurio está haciendo un gran trino, en este caso un gran trino de agua, porque él está en el signo de Escorpio. Mercurio, Júpiter que está en Cáncer y Saturno que están en Piscis están haciendo un gran trino de agua, y esto para los signos que habíamos hablado, y también, bueno, Escorpio, Géminis, Mercurio, como decía, Géminis, Virgo, para Cáncer, Piscis, Sagitario y Capricornio, ¿qué nos traería? Bueno, esto, este conflicto que podemos tener emotivo por discusiones, por problemas de dinero, nos damos cuenta con la ayuda y los consejos de nuestra propia familia. Puede haber una superación de estos mismos problemas y, o sea, salir de esta pequeña crisis tampoco es el fin del mundo, demostrando que cuáles son realmente nuestros valores, nuestras riquezas, y que contamos con nuestra familia en este caso para cualquier tipo de situación que tengamos. También, y continuamos con la parte económica, Venus está haciendo una oposición desde el signo de Sagitario a Urano que está en el signo de Tauro. Así que alerta para los signos de Tauro, de Libra, de Sagitario y Acuario. ¿Qué traería esto? Bueno, esto nos podría traer, y más en estos tiempos, este es un mes bien difícil para eso, gastos imprevisibles. O sea, tenemos un presupuesto para Navidades, para los regalos que tenemos que hacer, pero esto es un gasto, algo que se me rompe, algo que tengo que reponer inmediatamente. Quiere decir, es una pérdida económica que no contaba con ella. Y esto nos puede traer, o sea, esta desesperación, este miedo, porque tengo que hacer este gasto y tengo que sacar el dinero. Sin embargo, también todo tiene su lado positivo. Y es que Venus también, desde Sagitario, está haciendo un trino con Saturno en el signo de Piscis y un sextil a Plutón que continúa a Acuario. Por tanto, estos mismos signos, pero incluyendo aquí, o sea, Venus, a Libra, a Tauro, a Sagitario, a Capricornio, a Piscis, a Acuario y Escorpio, porque se incluyen otros signos además. Esto que este gasto que tenemos que hacer en un momento determinado nos puede llevar a una reflexión que puede ser muy positiva. Y es que uno se pregunta a veces, bueno, ¿para qué tengo ahorro? ¿Para qué estoy ahorrando mi dinero para el futuro? No, es para lo que pueda pasar, para cualquier tipo de emergencia. Y esto nos compensa un poco, nos calma un poco de esta crisis a veces cuando tenemos que hacer un gasto imprevisible. Pero más que eso, acuérdense que Venus es un benéfico que nos está diciendo, mira, si hay que hacer un gasto, a lo mejor es un gasto que después te va a dar siempre Venus como un benéfico que te va a dar un placer, o va a decir, mira, valió la pena, bueno, se me rompió esto, me compré este y es mucho mejor, este aparato, este utensilio que compré, este vestuario que compré, cualquier cosa nos puede dar placer. En este caso, hasta una cena que teníamos preparado que nos echó a perder y bueno, inventamos otra cosa, hicimos un gasto, lo mandamos a buscar y me salió mucho mejor. Así que siempre piensen en este sentido, que los benéficos cuando hacen malos aspectos a veces son malos aspectos en el momento, pero después vienen a resarcirnos este daño, y sobre todo que a veces gastando después nos entra mejor economía cuando es un benéfico. Y por último, el Sol está en Sagitario también, pero sin aspecto. Por tanto, ya que hemos hablado de viajes, para las personas de Leo, por ejemplo, para los viajes en estos momentos es ideal, así que pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que hasta aquí, mi amigo, este programa de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro elemento celeste. Y como siempre le digo, proyecte su energía a las estrellas y encuentre un sendero en ellas. Que tengan una excelente semana.